Aquí sí se goza, mi gente. Todo el mundo con las manos. ¡Eso! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Bienvenidos Aquí sí se goza. a Junkies del Arte Podcast. ¡Rumba! Muy buenas a todos, queridos junkies. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast posiblemente más desenfadado del país, donde gozamos el arte, pero también, sobre todo, gozamos el meme. Tengo el placer de estar aquí con una persona que ya estuvo en un programa anteriormente de Junkies, como es Iván Molina. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Encantado de estar contigo otro día más. Se goza. Tenemos, como siempre, estamos hosteados el sonido por el grandísimo mago del sonido Víctor Vargas Barbudo, y tenemos el placer y el grandísimo honor de estar aquí con dos de los principales artífices de la película que venimos a comentar hoy, que es El Hoyo, dirigida por Galder Gaztelu Urrutia y guionizada por las dos personas que tenemos aquí en compañía, que son David de Sola y Pedro Rivero. Muy buenas, chicos. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas. Y nada, antes de nada, deciros que muchísimas gracias por sacar tiempo y estar aquí con nosotros. A vosotros, por el interés. Hombre, la verdad es que interés teníamos mucho porque eso, fuimos a ver la película y al cine, que la pusieron aquí en Córdoba, que era el cine Guadalquivir, y fuimos a verla en una matinal y salimos muy sorprendidos, y de ahí al hecho de llegar hasta el punto de intentar contactar, y que con suerte pues surgió, y aquí estamos, viniendo a hablar de esta película que sin duda nos sorprendió mucho y que desde ya empezamos a recomendarle a todo el mundo que vaya a verla. Entonces ya aviso de antemano que no vamos a destripar nada, o por lo menos mucho, porque nuestra intención es que os interese lo máximo posible y que vayáis a ver al cine esta película. Es importante desde hoy ir al cine. ¿No pensáis eso, chicos? Sí, se trata de eso. Vamos, viendo las cifras de taquilla, pues son correctas, pero ayudaría que fueran un poco más elevadas, ¿no? Y demás después de teniendo tan buenas críticas. Pero Sí. David, siempre estás pensando en la pasta, tío. En la gente que vaya, una motivación cultural. Que tengo que comer y además quiero irme a comer en un sitio cálido, que no quiero ni más lluvia ni más frío en mi vida. Sí que es cierto que, como ha dicho Juan Antonio, nos sorprendió muchísimo. Para mí, sin duda, es una de las mejores películas del año que yo he visto, y no han sido pocas. En los premios que habéis recibido, sin duda, están más que merecidos. Sí. Y me llamó muchísimo la atención el que triunfaseis de esa forma en Sitges, que hacía muchísimos años que una peli, no creo que han sido 25 años, creo que una peli española no ganaba Sitges, ¿puede ser? Ganó Exaequo Justino en el 97, ¿era? ¿O en el 94? Sí, creo Sí, que pero es por ahí. Sí, pero ni siquiera aparece en la página oficial de Sitges. Hostia. Es decir, si vas a la página oficial de Sitges, ya que se hizo eco fotogramas, me parece, en 51 años o no sé cuántos llevan, no aparecía ninguna española como vencedora. Hombre, igual los quitaron por las dos pelis que hicieron después. Eres malvado. A lo mejor nos pasa lo mismo, ¿eh, Pedro? Cuidado. Ojo, ojo con la trayectoria. Entonces, Bueno. vamos a dejarle caer a la gente un poco la sinopsis del Hoyo, para que, sin entrar mucho en materia, para que les llame la atención. La sinopsis cogida de Film Affinity, por cierto, una página que me gusta bastante. El futuro en una distopía. 2 personas por nivel. Un número desconocido de niveles. Una plataforma con comida para todos ellos. ¿Eres de los que piensan demasiado cuando están arriba, o de los que no tienen agallas cuando están abajo? Si lo descubres demasiado tarde, no saldrás vivo del hoyo. Sin duda una sinopsis que creo que de por sí atrae bastante. Entonces yo quería empezar preguntando, chicos, que cómo surge la idea, así un poco en general, de esta película, de escribirla. Bueno, esta idea viene de lejos. A mí se me ocurrió aproximadamente hace 10 años. Y según yo recuerdo, se me ocurrió después de comerme un asado en el pueblo de mi madre, en Burgos, Hostia. mientras me echaba la siesta después de un copioso asado, ¿no? Lo que pasa es que el germen de una idea pues es muy abstracto. Yo me veía a una gente en los pisos superiores comiendo de todo y otros en pisos inferiores comiendo las sobras, ¿no? Claro. Pero de ahí a ya un planteamiento más
más trabajado de lo que tenía que ser la historia, pues pasó tiempo hasta que lo hablamos un día con Pedro y Pedro se involucró en el texto porque en principio lo hicimos para teatro. Anda. Sí, así fue. Hubo una ocasión, ¿no?, en que yo justo había terminado la película La crisis carnívora y me había quedado con el cerebro seco y necesitaba como hacer algo que tuviera menos responsabilidad y bueno, prefería pues partir de la idea de otra persona. Y en este caso, hablando con David, pues me envió las 30 páginas, creo que eran, de lo que tenía empezado como una obra de teatro. Y me dijo como que no tenía muy claro cómo continuar, aunque sí que tenía algunas ideas de cómo ir, pero no cerradas. Y yo cuando lo leí enseguida me di cuenta que era una premisa muy, muy poderosa y que los personajes estaban muy bien enfocados y que eso daba muchas posibilidades. Y bueno, y decidimos continuarlo. Le escribí yo la continuación, la obra de teatro completa. Y ahí se quedó, porque luego ni la movimos, ni la escribimos, ni nada. Ahí se nos quedó la cosa, todavía con la idea de que aquello podía modificarse, pero todavía estamos pensando como obra de teatro. Y ahí es donde, en ese periodo, pues yo no sé si hace como el 2012 o 2013, David empezó a hablar con unos productores mexicanos para la posibilidad de desarrollarlo como serie para televisión. Y ahí, a la hora de retomar la historia, bueno, pues surgieron algunas nuevas ideas que no estaban en la obra de teatro y que se adaptaban más el concepto a algo cinematográfico. Así que luego, posteriormente, aquello tampoco salió, lo que es la posibilidad de una serie de televisión. Y hay un momento en el cual, mientras yo estaba haciendo Psiconautas en Coruña, pues hablé con el productor Carlos Juárez, que es muy amigo mío, el productor de Basque Films, y estaban valorando algún proyecto para que lo dirigiera Galder. Y como no estaban muy seguros con los que tenían desarrollados, pues a mí se me ocurrió enviárselo. Oye, pues yo tengo esto por aquí. Y se lo envié a Carlos a Galder, lo leyeron, ambos reaccionaron muy positivamente. Y ahí, bueno, pues quedamos un día en Bilbao, el director, Galder, David, que se vino de Barcelona, y yo, que le di alojamiento. Galder puso todo lo demás. Ah, qué guay. Y allí ya pues hablamos y nos pusimos relativamente de acuerdo sobre pues cuál podía ser el enfoque y luego también las ganas que tenía David de coger la historia que en su momento había planeado, claro, y darle una primera vuelta, ¿no? Que ya se hizo en la primera versión del guión y ahí empezó todo. Qué guay. Ahí empezaron las peleas. Las peleas y las reescrituras y más reescrituras. Ahí lo normal. Y más reuniones. Ahí justo iba mi siguiente pregunta, que iba en relación a lo que estabais empezando a hablar, cómo es el proceso de co-guionizar una historia, porque claro, sí que es cierto que teníais un high concept muy potente, es innegable, es un germen, una idea tremendamente fuerte y potente para poder desarrollar. ¿Os resultó muy complicado, muy complejo el hecho de co-guionizarla, de poneros de acuerdo en cierta idea o hacia dónde giraba y desarrollo de personajes y demás? ¿O fue sencillo trabajar el uno con el otro? Fue sencillo porque Pedro y yo nos conocemos desde hace 20 años, ya habíamos hecho alguna cosa juntos y no trabajamos a cuatro manos, no nos reunimos para trabajar, sino que yo hice una primera versión a partir del texto que teníamos juntos de teatro, él me la reescribió, él me jodía lo que yo escribía, yo me jodía lo que escribía él, y así cada uno iba cargándose las cosas del otro y dejando lo verdaderamente importante, ¿no? Un sabotaje mutuo, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Es el buen sabotaje. Sí. Hombre, a ver, es la manera de trabajar. Hablas de determinadas cosas o ideas, ¿no?, que quieres desarrollar.
o enfoques. Pero muchas veces hablar es valioso, pero lo importante es luego cómo lo plasmas, ¿no? Claro. Y ahí como cada uno tenemos, sobre todo teníamos como una diferencia acerca del tono, ¿no? de la película. David lo veía más como algo más cómico, más irónico, más ligero quizás. Más satírico, ¿no? Tal vez. Sí. Y yo pensaba Bueno, que tenía que ser más dramático. Y a nuestro punto de vista difería en eso. Y realmente, pues eso, yo le quitaba chistes y él me los volvía a poner y demás. Esas eran las peleas. yo lo veía muy en la línea de Delicatessen. Ah, qué buena. Sí. Y Pedro, yo no sé, supongo que Pedro iba más al Ángel Exterminador Ah, pues y sí. Galder a Cube. No, claro. la influencia de Cube creo que es Sí. innegable también dentro de Sí, la no, pero de la creo película. que las 3 referencias que habéis soltado son muy buenas y que las veo. O sea, yo creo que las 3 se pueden Sí. llegar a ver Sí. en distintas partes en la película. Yo creo que el tono es bastante acertado. El hecho de que no creo que se vaya a un lado exacto, sino que se va moviendo pero con sutileza y creo que eso mola bastante. Hombre, yo sí me gustaría decir, ¿no? Que así como Cube puede ser un punto de partida, ¿no? En el hecho de que los personajes están encerrados en compartimentos estancos, ¿no? Sí. Y que van cambiando de uno a otro, ¿no? Pero ahí se acaba la similitud, Sí. porque cada vez que citan Cube como referencia de la película, a mí me sale un sarpullido, ¿no? Porque el Bueno, desarrollo de personajes de la película es, o sea, tú la ves hoy en día Cube y acabas hasta los cojones, ¿no? Sí, lleva de razón, los personajes, ¿no? Pero bueno, reconozco que es una peli que ha envejecido como la mayoría, pero yo salí flipado del cine cuando la vi por primera vez, ¿eh? Y yo creo que todos salimos flipados la Sí, primera vez. no me Es cierto que no ha resistido demasiado bien el paso de los años y sí por una cuestión, creo, de personajes. Los personajes de Cube, yo creo que flaquean y, bueno, no deja de ser un thriller metido dentro de ese envoltorio que es el cubo. Entonces nosotros queríamos otro tipo de personajes, otro tipo de interrelaciones entre ellos y, bueno, nos intentamos distanciar bastante de Cube. sí, desde luego, nunca hablamos de la película como una referencia mientras estuvimos desarrollándola. Hablamos de otro tipo de referencias. Por ejemplo, David estaba leyendo entonces la autobiografía de Primo Levi, que es su experiencia en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí, pues a mí también me llevó a leer a Solzhenitsyn sobre el Gulag, lo de un día en la vida de Iván Denisovich. Y también un tipo de textos que hablaran sobre todo de la escasez, de los problemas de solidaridad en situaciones de emergencia, ¿no? Ha quedado muy serio, os habéis quedado callados. No. Estábamos es que nos gusta mucho cómo habláis y dejamos que fluya, que es muy interesante todo, de verdad. Entonces, viniendo de lo que acabáis de decir, de vuestro proceso que se ve que fue bastante afable de coescritura, salvando el hecho del destrozo mutuo que había que hacer, lo cual veo bastante lógico, ¿no? para que la cosa avance, al fin y al cabo. Yo os quería preguntar por el proceso de escritura, pero ya a un nivel más personal, o sea, cuando cada uno de vosotros tenía que ponerse delante de la libreta o del ordenador, de lo que sea, a la hora de escribir y afrontar eso, lo que a lo mejor lo que es el mítico, no sé si cliché o realidad miedosa que es la página blanca, ¿no? El hecho de tener que seguir desarrollando una historia. ¿Teníais las cosas tan claras que no os costaba seguir? ¿O siempre teníais en ese proceso de escritura alguna duda personal o algo? Más o menos definir cómo fue ese proceso de escritura personal para vosotros. Yo, es que en mi caso me apoyo mucho en crear unos personajes que me resulten interesantes y los pongo a dialogar entre ellos. Uh-huh. Y normalmente yo no me siento a escribir con la página en blanco, o sea, sí con la página en blanco, pero no con la mente en blanco. O sea, en la cabeza ya tengo más o menos esbozados los personajes y hasta tengo ciertas conversaciones entre ellos ya pensadas y ya muy meditadas antes de ponerme a escribir.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con David, que yo no me siento a escribir si no sé lo que voy a escribir. Para mí es una pérdida de tiempo y de energía escribir sin tener algo claro previamente en tu mente, ¿no? Si te pones a escribir sin saber lo que vas a escribir, acabas jugando algún juego en el ordenador. Porque Pero bueno, en este caso con el hoyo yo tampoco tenía muchas opciones de tener la página en blanco porque ya me llegaba lo que había escrito David y tenía Claro. que empezar a destrozarlo todo, ¿no? Entonces no tuve ese problema de tener la página en blanco. Claro. Luego a mí me gustaría decir que sí que me era muy útil trabajar con Pedro, más bien porque sabemos muy bien cómo pensamos cada uno de nosotros, nos conocemos muy bien. Normal. Entonces a mí ahí se me podía ir la mano en exceso de diálogos, en que se me fuera la pelota con todo tipo de situaciones grotescas, porque sabía que Pedro me lo puliría después, ¿no? Entonces no tenía la contención normal de cuando escribes algo que sabes que no vas a tener nadie detrás que te lo vaya puliendo, ¿no? Claro. Tenía un seguro, ¿no? Tenía un seguro por detrás Claro. de que alguien Y- te podía frenar, ¿no? Y me imagino que yo para Pedro era lo mismo, porque a él también se le va la mano, ¿eh? Cuando No, hombre, yo soy un fontanero profesional. Yo estoy ahí apretando todas las fugas que tú dejabas, ¿no? Y estaba ahí intentando no hundirnos, ¿no? No, sí es cierto que, a ver, luego sobre todo cuando el proceso entró con el director, ¿no? Con Galder, algo que aporta David, más allá que se le pueda ir la mano a veces, ¿no? O dialogando mucho o lo que sea, tiene siempre una chispa inventiva para los diálogos y para la creación de personajes Ujú. que es una rara avis encontrar un autor que tenga tanta capacidad de invención y tan irónica, ¿no? Y la verdad es una gozada, ¿no? Trabajar con él. Lo único que es como siempre, se trata de en una película de buscar un equilibrio, al final que todas las piezas pues que de algún modo no haya algo que sea demasiado disonante, o si lo Claro. es, que lo sea porque tiene que serlo. Y ahí es donde, trabajando a partir de la escritura de David, pues se trata sobre todo no de romperle los juguetes, sino de encontrar el mejor equilibrio posible para lo que él pone en marcha, ¿no? Ya ves, qué guay. Me lo puedo imaginar. Además, conociendo desde hace tanto tiempo. Entonces, y como curiosidad, entonces, lo que habéis mencionado al principio de la obra de teatro, entonces, ¿se ha llevado esta idea a obra de teatro o no dio tiempo a que se llevara a obra de teatro? No, está inédita y sin estrenar. Y no sé si alguna vez se hará en teatro. Podría ser, yo la veo viable. Es que me ha llamado mucho la atención porque me imagino eso, la escenografía y un poco todo, y podría estar realmente curioso. Hombre, Sí, sin querer hacer spoiler, pero evidentemente la bajada final en la obra de teatro no existe. Claro, claro. Lógico. Pero sí se sostiene como obra de teatro, y a mí, la verdad, me tengo mucho interés hacer una obra de teatro de ciencia ficción o de terror, porque son temas que Claro. en teatro no se tocan, ¿no? Claro. Pues sí, muy buena idea. O sea, si a alguien le interesa, a algún oyente, pues ya sabe. Sí, estamos dispuestos. Sí, ¿verdad? Yo lo siguiente que quería comentaros es, tengo la duda, ya que tengo la posibilidad de poder hablar con dos guionistas profesionales del mundo del cine y demás, no quiero perder la opción de preguntaros para los que por desgracia no podemos entrar en ese mundo por ahora, ¿cómo se lleva a la realidad ese proyecto escrito? Es decir, el paso a seguir una vez que tú tienes tu guión, ya le habéis dado muchísimas vueltas, lo tenéis claro de que está pulido, que está perfecto. Evidentemente vosotros tenéis un bagaje en el mundo del cine, ya tenéis ciertos contactos, entiendo, conocéis a mucha gente, entonces ahora os resultará mucho más sencillo el poder llevar una idea a la realidad. En el caso en el que, si fuese una idea inicial, no tuvieseis ese tipo de contacto, el movimiento que hay para poder llevarlo
a efecto? ¿Es tan sumamente complejo como parece desde fuera? ¿O es algo más sencillo de lo que la gente se puede imaginar? Bueno, estos contactos no los tuvimos de nacimiento, ¿eh? Claro, O sea, por eso. nosotros también pasamos por todo ese proceso y lo seguimos pasando. Lo que ocurre es que cuando ya has estrenado algunas cosas y ya te has movido un poco en el círculo tanto del cine como del teatro, pues tienes a quien mandarle tus textos, conoces a quiénes son, te Claro. conocen a ti y por lo menos sabes que se los leen. Que yo cuando empezaba ya podía mandar guiones a productoras, que entonces además se mandaban físicamente, no los mandabas por mail. Que pues no creo ni que el 10% de las veces se leyeran mis proyectos. Eso es así de crudo. Sí, sí, a ver, afortunadamente hay muchas convocatorias y también tipo de ayudas en las cuales los guionistas noveles, ¿no? Pueden probar fortuna. Pero bueno, sí es cierto que todo esto depende, hay un poco de todo, hay un poco de fortuna, hay también evidentemente talento, que a veces lo que tengas se sostenga suficientemente. Claro. Y luego hay otra cosa que creo que es fundamental, que es el empuje, es el tesón que tú le pones a sacar determinadas ideas adelante, ¿no? En nuestro caso, bueno, yo he producido 2 películas y he perdido la casa, ¿no? Por la primera de ellas, entonces sí, y no la voy a volver a recuperar, me parece. Entonces, claro, si realmente tú quieres convencer a alguien para que invierta dinero en tu trabajo, en tu idea, tienes que mostrar también que tienes la pasión suficiente o que te importa lo suficiente esa idea como no para jugártelo al 100%, pero sí como decir, demostrar esa pasión, ¿no? Dicen que si riego no hay beneficio, ¿no? Y a veces con riesgo tampoco. Pues sí, Bueno, sí, más pasa. que como guionista hay que ser pesado, más bien está diciendo, ¿no? Insistir, insistir, insistir. Entiendo que es una de las claves, ¿no? Sí. Y insistir y seguir escribiendo, ¿sabes? Claro. Y seguir escribiendo así, no quedarse atascado en un solo proyecto. Lo que decíamos de que esta idea empezó hace 10 años, Ya ves. no quiere decir que me haya tirado los últimos 10 años volcado en esta idea, ¿no? Yo siempre tengo 20 o 25 cosas a medio escribir. Entonces, las voy retomando, pero a lo mejor pasan 5 años desde que he hecho había escrito 20 o 30 páginas, lo dejé aparcado, me metí en otras cosas y luego recupero esa historia porque en ese momento veo la posibilidad de moverla o alguien se ha interesado por un tema del que yo tengo algo escrito que se aproxima. O sea, tener mucho material también para poder acceder para aquello que buscan en determinado momento un productor, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y cómo se lleva también a la realidad de la producción y la dirección? En plan, ¿cómo conocéis a Galder y se ofrece a dirigir este proyecto y se acaba produciendo y se acaba llevando hasta la realidad en la que ahora se ha estrenado y está teniendo muy buena recepción? Bueno, en este caso concreto yo conocí a Galder también desde hace 17 años Mamá. o más, o 18. Bueno, pues dentro de la gente que se dedica al cine aquí, pues de hecho estuvimos probando, escribiendo una idea que él tenía hace, pues yo creo que en el año 2003, 2004. Hicimos un guión conjuntamente, tuvimos una ayuda, desarrollo, pero luego se quedó por el camino ese proyecto. Es decir, que efectivamente pues hay cosas que uno trabaja y terminan por no salir, ¿no? Claro. Y luego, bueno, hemos seguido manteniendo una buena relación y aunque él he participado, he colaborado de diferente manera en los 2 cortometrajes que él había hecho anteriormente. Y
Y luego también, bueno, pues es eso, te mantienes el contacto, mantienes el interés, te emborrachas de vez en cuando, ¿sabes? Pero Y bueno, eso es un factor importante. el alcohol, dices. Sí, como mínimo a mí me sirvió mucho para conocer a Galder, porque sí, yo sí que no lo conocía de antemano. Ujú. Y ese primer encuentro en Bilbao con una buena comida, bebida y Ya ves. mucho tiempo charlando, pues para mí fue muy útil y creo que allí sí se decidió seguir adelante por todas las partes. Yo Siempre- te recuerdo que no llegamos a comer ese día, David. Solo Cuando digo bebimos. comer me refiero a beber. Vale. Bueno, una buena bebida y un buen plato delante siempre ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? Eso espero. Hombre, de momento parece ser que sí. Entonces, en base a esto, yo os quería preguntar si estuvisteis presentes en alguna fase del rodaje de la película o en algún momento. Y si durante el mismo, lo que suele pasar, ¿no? Hubo algún, de esto que dices, he hecho una escena, pero a lo mejor podría ser mejor algún cambio, alguna reescritura o alguna cosa del estilo. Empieza tú, Pedro, que tú estuviste más en el rodaje. Sí, bueno, de hecho es que si nos conocieseis físicamente ya os habríais dado cuenta que los dos aparecemos en una escena de la película. Hostia. Y además desnudos, no digo más. Una manera que ya bueno, puede darle la satisfacción al director de humillarnos después de hacerle su espectáculo. Sí que... Soy la de... Bueno, sí. no voy a decir nada por el tema de spoilers, no quiero hablar nada, pero ya los has localizado, sí. creo que sí. Puede ser, yo me lo imagino, ¿eh? Estamos en una bañera, eso Correcto. Vale. Entonces, bueno, el rodaje se hizo todo en una nave industrial aquí de la Cruz Roja, aquí en Bilbao. Hostia. Y bueno, hubo que construir todo el decorado, que desde cero era un decorado con 3 plantas, todo lleno de andamios. 3 plantas, una en la que era el nivel donde se rodaba todo y luego uno inferior y uno superior para poder lanzar los planos de arriba y abajo. Sí. Y para crear ya luego pues, toda esa ilusión, ¿no? de los niveles sin fin, ¿no? que vemos en la película. Y bueno, los rodajes tuvieron, siendo una sola localización, sí tuvieron, me parece que 6 semanas, que eso es algo más de lo que suele ser habitual para una película de este presupuesto. Esto permitió a Galder probar muchísimos tiros de cámara, es decir, completar la película tenerla muy cubierta a nivel de planificación, aunque ya fue con un storyboard enorme. El storyboard tiene como 900 páginas. Hostia, o sea, lo tenía todo absolutamente estudiado y detallado. Al milímetro, sí, por lo que tenía muy veo. preparada la película. Y aún así siempre pasan cosas, ¿no? Claro. De hecho, yo creo que es interesante contar que para el papel de Trimagasi, que es el primer compañero de piso del protagonista. Zorion, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Sorion Eguilio, el actor Sorion Eguilio se incorporó a una semana solo del rodaje. Hostia. Porque teníamos otro actor, pero en el último momento no pudo hacerlo. Y no pudo o no quiso, que no lo sé yo eso. Bueno, no pudo mentalmente hacerlo, digamos, dejémoslo así, porque tenía otra película al mismo tiempo y demás, y bueno, yo creo que se vio un poco superado por la responsabilidad de estar en las 2 películas, en un papel como tan completo como el de Trimagasi. Y el caso es que ahí entró pues una zozobra, ¿no? Una crisis de última hora, hostias, no tenemos al actor de Trimagasi, y encontramos a Sorion. Y la verdad es que, pues, con el cambio, con esa cara de bonachón que tiene, hace que el personaje sea mucho más inquietante. Sí. Es incluso un viejete que tiene cara de bueno, te va a joder, dices, hostia, pues cómo va a ser lo que sigue, ¿no? Entonces Permitidme que os diga que creo que no sé quién era el actor anterior, pero creo que ganasteis con el cambio casi con toda seguridad, ¿eh? Para mí el papel que hace Zorion es espectacular dentro de la película. Sí. Bueno, y hay que ser justos también que durante los ensayos
que yo sí estuve, bueno, por mi proximidad, ¿no? Aquí en Bilbao con Galder, sí estuve en parte de los ensayos con los actores un mes antes del rodaje. Para ser justos hay que decir que el actor anterior sí incorporó algunas cosillas al personaje. Por ejemplo, el detalle de tirar la almohada al suelo cuando llega a la plataforma, es un detalle que ya te da un perfil de que ese personaje está muy habituado ya, Sí. ha establecido una rutina dentro del hoyo, y eso no lo teníamos puesto en el guión, es algo que Ajá. son de esas cosas que salen en los ensayos y sigue en la película, ¿no? Entonces, bueno, es bonito ver que las aportaciones llegan de cualquier parte, ¿no? Totalmente, sí. Porque además se define al personaje así muy bien, que es una cosa que creo que empieza la película de una forma excelsa, que son las presentaciones de los personajes, no solo por lo que dicen, que creo que está muy bien escrito, sino por lo que hacen. Entonces esa aportación sin duda creo que fue una de las cosas que salió a ganar por completo. Sí. Bueno, y por mi parte... ¿Y tú, David, algo que recuerdas del rodaje o algo así? Bueno, yo fui el día que hicimos el cameo Pedro y yo, y la verdad lo hicimos muy bien, ¿eh? Nos salió rapidísimo. ¿No hubo que repetir muchas veces? 2 o 3, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, nos pusieron hacía bastante frío, la verdad. Hombre, ya ves. Y el agüita nos la calentaron un poco, pero bueno, nadie se asustó por ver a los dos guionistas en pelotas. La verdad, pelota solo se me ve a mí, ¿eh? Porque tú te pones de espalda, no enseñas tus atributos del todo. Pero es que tengo un culete más bonito de ver, joder. Eso. Esto es verdad, yo te lo reconozco. Pues no me había dado cuenta de que, vamos, no había caído en eso hasta que nos habéis comentado, ¿no? De que hacéis ese pequeño cameo en la película, Ya pero ves. ahora que sí que lo decís, sí que es cierto de que... Sí, de cuando que la sale. volvamos a ver ya va a ser inevitable. Claro, el revisionado va a ser, ya no nos lo vamos a poder quitar de la cabeza, vamos a estar solamente pendientes de ese momento, ¿no? Y Bueno, David estaba muy contento de que la película se hubiese vendido en Asia, porque él tenía la ilusión de que las mujeres asiáticas le reconocieran por verle desnudo. Sí, ahora me voy cada tarde a la Sagrada Familia y les grito, ¡soy yo! Y bueno, en mi caso quería comentaros o preguntaros sobre el mensaje en sí de la película. Cualquier crítica actual que podamos ver de la peli nos hablan de una distopia, sin duda, y que hay una gran crítica social sociopolítica, ¿no? Dentro de la película. Repito, sin querer hacer ningún tipo de spoiler, pero sí que es cierto, ¿no? De que desde casi el primer instante se ve que, bueno, que queréis dar un poco de caña, entendedme dentro del comentario, con esta historia, ¿no? Queréis dejar muy claro quizá la situación actual y hasta dónde podemos llegar, siempre llevándolo al extremo, si no hay un cambio, ¿no? O no nos damos cuenta de que aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro, ¿no? Bueno, ahí David te puede contar su versión, ¿no? De cuando se puso a escribir lo que tenía en mente, ¿no? Hombre, yo tenía claro que tiene un mensaje social muy potente y muy simple, muy entendible para todo el mundo, ¿no? Pero dentro de este mensaje social, yo creo que ahí disparamos hacia muchos lados. Sí. Y no es un enfrentamiento entre ricos y pobres, que también, pero se habla más de la codicia, la poca solidaridad que hay entre los mismos pobres, Entre iguales, sí, claro. empobrecidas. Ese hecho de que en un mes te toque el nivel 6 y te pones hasta el culo porque vienes del nivel 100 y algo y no estás pensando en que hay otro tipo que en ese mismo momento está en el nivel del que vienes tú, ¿no? Claro. Y eso pues ocurre mucho en la sociedad también, ¿no? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la extrema derecha? Busca el voto del humilde, enfrentándolo
con alguien que es más desgraciado que él, ¿no? En este caso, pues los inmigrantes. Los inmigrantes son el problema. Si convences a un pobre desgraciado que el que está por debajo de él es el problema, pues lo tienes cogido por los huevos, vaya, por decirlo finamente. Sí, también la película creo que de algún modo sí plantea dentro de este de este paisaje, ¿no? Que puede ser pesimista, ¿no? Acerca de la condición humana, sí plantea de algún modo una llamada a la acción, pero una llamada a la acción casi personal, ¿no? Que es una cuestión de que uno mismo tiene que concienciarse de que su lugar en el mundo pues influye en todos los demás, ¿no? Y yo creo que de ahí también es muy acertada por parte de David que introdujera el concepto, bueno, la idea del Quijote en la forma del libro, el objeto que el protagonista se lleva al hoyo, porque los reclusos o los internos del hoyo solo pueden llevar un objeto consigo mismo, y el protagonista escoge el Quijote. Y de algún modo también hay ahí pues casi una idea, ¿no? Pues que acerca del idealismo, ¿no? Que realmente para combatir la realidad del mundo pues tienes que ser un Quijote, y porque te peleas contra gigantes, ¿no? Bellísimo, sí. Totalmente. Entonces, yo quería preguntaros ahora el hecho de la película, después de su estreno en cine, si no me equivoco, o ha salido por ahí, va a llegar a Netflix, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué opináis? Quería preguntaros vuestra opinión sobre estas nuevas plataformas, ¿no? Que están asustando a mucha gente, a pesar de que hay otra en la que yo me encuentro, en la que creo que simplemente son otra herramienta más, o creo que mi compañero Iván opinará lo mismo, para difundir el arte, al fin y al cabo. También hay muchas plataformas, muchos tipos distintos de plataformas. Aquí en España hay una muy buena desde mi punto de vista, que es Filmin, de la que estoy enamoradísimo, que es maravillosa. Y entonces quería pediros vuestra opinión sobre este tipo de plataformas. Sí, lo que dices de que asustan a mucha gente, evidentemente nos asusta como profesionales, pero todos tenemos, yo en mi caso tengo HBO, Claro. Netflix y Filmin. Yo, Sí. Para mí también, estoy de acuerdo contigo, Filmin es mi preferida. Sí. Y yo supongo que habrá que acostumbrarse a ello. Parece que el cine en salas va resistiendo de aquella manera a la incorporación de las plataformas y yo creo que tiene que encontrar una fórmula de convivencia, porque sería muy triste, ¿no?, que desaparecieran las salas de cine. Sí, bueno, se van a ver, ya ha tenido un descenso de espectadores, seguramente será cada vez más marginal, pero bueno, yo suscribo bastante las palabras que decía Alfonso Cuarón cuando recibió tantas críticas, ¿no?, acerca del estreno de su película Roma en Netflix. Él decía, mira, de esta película en salas de cine lo hubiese visto mucha menos gente que la que finalmente la ha visto a través de la plataforma, ¿no? Seguramente. Y eso es cierto, que es una oportunidad de que se siga consumiendo todo tipo de productos audiovisuales, ¿no? Y curiosamente, además, no es una peli para el público de Netflix, ¿eh? Coincido. Desde luego que no, ¿eh? Sí, totalmente, porque esa es otra. Pues, por ejemplo, dentro de poco tenemos The Irishman, ¿no?, de Scorsese, que él mismo dijo que es una película que ningún estudio le quería producir y al final se la ha tenido que acabar sacando para adelante Netflix. Entonces, yo eso no me lo puedo creer, que te venga Scorsese con De Niro y te diga queremos hacer una película y que nadie quiera producirla, no me lo creo, vamos. Ya, cuesta creerlo, pero tal vez sería por temas de presupuesto, a lo mejor, que la película requiere algo tan difícil como el tema del CGI, ¿no?, que se ha llevado a cabo en los personajes. Sí, pero seguramente es leía hoy, el director vivo más importante que queda. Ya. Sí, es cierto que, por ejemplo, en nuestro caso, la buena acogida que tuvo la peli El Hoyo, ¿no?, primero siendo seleccionada en Toronto y luego ganando el premio,
ha posibilitado una distribución o un acuerdo con Netflix que salva buena parte de la apuesta, porque Qué guay. inicialmente con la película terminada el productor no encontraba tantas oportunidades de distribuirla aquí, solo en salas en España, ¿no? Claro. Y es probable que hubiese seguido teniendo dificultades para distribuirla en salas si no llega a tener esta buena acogida y el anuncio del contrato, del acuerdo con Netflix, ¿no? Yo vuelvo a repetir que por favor todo el mundo que nos escuche que vaya a verla porque realmente os va a Sí, sorprender muchísimo. totalmente. Para mí ha sido la revolución del año, lo digo de verdad, y nosotros somos grandes consumidores, consumimos muchísimo cine al cabo del año y os digo que de verdad es de lo mejor que he visto hasta ahora, ¿eh? Así que yo Sí. quería felicitar por mi parte de nuevo porque tanto a vosotros como al resto del equipo, actores, director, todo me parece de lo mejor que he visto este año sin dudarlo. Totalmente. Además que a nivel de guión creo que tiene una cosa muy lograda, y el hecho de que la película te sorprende constantemente, ¿no? O sea, ese tema de la estructura de diente de sierra, ¿no? De estar siempre hacia arriba, hacia abajo, tal. Pero incluso cuando parece que están los momentos más bajos, siempre vuelve y te da como un punch, ¿no? Y me parece que en ese aspecto está muy logrado, el hecho de que te mantiene enganchado y te va sorprendiendo cada vez más. Está muy guay, la verdad. Sí, la verdad es que yo fui a verla con unos amigos del instituto hace... yo ya no, o sea, no acabo de salir del instituto, aclaro. Ya tengo 50. Y tuve la oportunidad de verla en una sala casi completamente llena. Oh, qué Y la guay. verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque además puedes estar observando cómo la gente reacciona Ya ves. en los diferentes momentos, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí que estamos muy contentos de que haya podido llegar a salas. Bueno, a mí me pasó también, yo el día del estreno no la disfruté, me tuve que salir del cine, lo sabe Pedro porque me acompañó, Hostia. Sí, pero al día siguiente volví a verla en Sitges y ahí también yo me di cuenta de que la peli funcionaba muy bien y también estaba más pendiente del público que de la pantalla, Claro. pero vi que teníamos una película que iba a funcionar. Qué guay. sí, de momento tenemos muy pocos haters, ¿no? Casi nos preocupa no tener más haters. Claro, algo ¿no? hemos hecho mal si no tenemos haters, ¿no? No, a nivel de crítica, Tenemos uno en Filming, que lo vi el otro día, que nos puso un 2. En Film Affinity, dices. en fin, Ay, el Film Affinity, eso, ¿no? Sí. pero sí que es cierto que a nivel Hostia. de crítica no suele, entendedme, no suelen ir de la mano la crítica especializada con la crítica del espectador, pero en este caso sí que estoy viendo bastante uniformidad en toda la gente, tanto crítica especializada como espectadores, de que le ha gustado y mucho la película. Eso lo dices porque eres usuario de Filming, ¿eh? Porque ocurre mucho esto, que no coinciden para nada la valoración de la crítica con la del usuario. Sí, Sí. Sí, es cierto Bueno, una cosa, que antes has citado la página Film Affinity, ¿no? Que Sí. es, no sé quién de vosotros, pero que te gustaba mucho. mm, Y mira, Film Affinity es una página para aficionados al cine, ¿no? No para público general, ni tampoco para críticos, sino para aficionados. sí. Entonces ahí realmente las valoraciones que se hacen, los comentarios, son muy interesantes porque ni reflejan solo el carácter del crítico pues más técnico en ocasiones, ni tampoco el gusto así más pasional de los espectadores o más llevados Claro. por el hype de lo que sea en su momento un estreno, ¿no? Entonces es interesante que bueno, que la película pues ha tenido también buena acogida entre las críticas de usuarios. Totalmente. La verdad es que es toda una sorpresa. Vamos, yo la película, por ejemplo, yo la descubrí por un retweet que vi en Twitter supongo que lo conoceréis, el productor español Enrique Lavín, que si no me equivoco también declaró en Twitter que le moló bastante la película, y eso, yo la conocí a través de un retweet suyo y dije, hostia, pues interesante y tal, la seguí hasta que hemos podido llegar a ver al cine. También es muy importante el boca a boca en la gente. Sí, de hecho yo creo que no se ha hecho una publicidad a nivel de cartelería ni de medios de comunicación tradicionales, sino que creo que han sido bastante inteligentes en cuanto a Carlos Juárez y su equipo, de pues tener las redes como
como trampolín para esta película, ¿no? Aprovecho ese comentario que me hacéis para deciros, ¿veis de aquí en adelante a las redes sociales como un gran potencial de que hacer llegar al público esa inquietud por ver un producto terminado? Porque anteriormente no se usaban quizá tanto como ahora, pero ahora sí que es cierto de que si sabes usarla, las redes te pueden hacer llegar a muchísimos sitios en muy poco tiempo. Pero eso depende de la película. Por ejemplo, la que ha hecho más taquilla este fin de semana española, pues tiene muy malas opiniones a través de las redes por parte de los usuarios, pero quizá va enfocada a un público que no es tan permeable a las opiniones en las redes. Claro. Y en cambio El Hoyo es un tipo de película que yo creo que sí que hoy en día lo que es Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, es la puerta de entrada más lógica para un tipo de pelis como El Hoyo, ¿no? Claro. Sí, también por mucha promoción que hagas luego la película, en estos casos, ¿no? También tiene que sostenerlo, ¿no? Tiene que soportarlo para que funcione ese boca a oreja, ¿no? De que la gente va, la ve y bueno, emite una buena opinión, ¿no? Sí. Sí, es verdad que las redes pueden ser un arma de doble filo, pero si se usan bien y sobre todo la gente conecta con algo, suelen ser un arma de promoción muy buena, sinceramente. Entonces, pues bueno, chicos, yo para ir finalizando quería hacer una pregunta que creo que sería muy interesante para nuestro público, y el hecho de que me gustaría mucho de que vosotros como guionistas y sobre todo pues como veo como amantes del cine, por supuesto, me gustaría que le recomendarais a nuestro público y a la gente en general un libro, una novela y una película al que os guste mucho, que os represente mucho, que queráis recomendar a la gente que vea y lea. Que un libro y una novela. Un libro o novela o una novela gráfica o algo de lectura y una película. Yo película, bueno, pues puede ser de cualquier época, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Cartel. No, de la época que sea. Yo, pues hace poco me lo preguntaron y a mí una película que me marcó desde mi infancia fue Milagro en Milán de Vittorio De Sica. Oh, no la he visto, pero la veré. La tienes que ver, porque todo el mundo conoce El ladrón de bicicletas, pero Sí, Milagro claro. en Milán es más desconocida y para mí es igual de buena e incluso el otro día pensaba que también puede ser que me influyera en algo para El Hoyo, porque Anda, tiene un rollo de ricos y pobres y de injusticias dentro del submundo de las clases menos favorecidas y tal y cual, que cuando me hicieron esta pregunta pues lo relacioné con El Hoyo inmediatamente, aunque son dos películas que no tienen nada que ver, pero bueno, es que es una película que la vi de muy pequeño y me quedó grabada, me impactó muchísimo y la suelo revisar una vez al año o una vez cada 2 años. ¿Sí? Ah, qué guay. Eso en cuanto a una película mientras me pienso el libro, Pedro. Sí, películas evidentemente son muchas, porque Claro, muchas te influyen claro. y hombre, yo alguna vez también lo he comentado, ¿no? Quizás la película que a mí más me mueve o me conmueve es El hombre elefante de David Lynch. Buenísima. Fui a verla Sí. cuando se estrenó en el año 80, entonces era una película para mayores de 14 o menores acompañados. Yo tenía 11 años, le convencí a mi padre para que me llevara y yo no tenía ni idea si era una comedia o era un drama o qué cojones era, ¿no? Si era algo fantástico, pero la combinación de las palabras hombre elefante ya me atraparon lo suficiente como para querer ir a verla. Claro. Y ahí encontré algo, no sé, una película que luego con el tiempo realmente ves que no se trata solo de una lectura de una situación particular como es la suya, sino que es aplicable al drama que viven todos los que son distintos, todos los que tienen algún tipo de discapacidad o de problema para insertarse dentro de la sociedad. Totalmente. Y bueno, es una película que todavía a día de hoy
si me pongo a verla o incluso si la recuerdo ya casi se me saltan las lágrimas, ¿no? Normal. A mí es que me dio muy mal rollo esa película. Sé que es muy buena y me gusta, pero me da mucha pereza ponerme a volverla a ver. Es que yo soy más dramático, claro, tú la comedia y yo el drama, David. Sí, se nota además, se nota como cada uno va tirando hacia su rama, ¿eh? O va a ir tirando de la cuerda. No, bueno, yo creo que además El hombre elefante es una película que define muy bien a Pedro. No físicamente, que también tiene algo, pero sí la manera de pensar de Pedro y de escribir tiene mucho que ver con ese universo. Qué guay. Ojalá sea así. Y para seguir con lo del libro, y por no decir el Quijote, por decir una novela contemporánea, más o menos, me gusta mucho. Leí recientemente Crónica de un vendedor de sangre, de Yu Hua, que es un escritor chino, y a partir de esta pues me leí todos sus libros y es un autor que me interesa mucho. Qué guay. No sé cómo se pronuncia, Yu Hua. Bueno, con el título seguro que pueden encontrarlo y yo lo buscaré, porque me interesa bastante, que estoy ahora metiéndome en Murakami, que me está encantando mucho, y estoy siempre buscando cosas nuevas, pues lo buscaré. Este es chino, por eso, Murakami es japonés. Ya, no, sí. Bueno, no se parecen mucho el uno al otro. Murakami es más fantasioso y tiene un sello muy personal, Murakami, ¿no? Sí. Pero este escritor chino, pues no sé, me interesa mucho cómo escribe y las historias que cuenta y bueno. Qué guay. Me ha gustado hasta el punto de que me he leído todas las que se han editado de él. Ya ves. ¿Y tú, Pedro? Sí, en mi caso yo diría, porque es una que se me suele olvidar, que me influyó mucho, que es El extranjero de Albert Camus. Es una novela pequeña en cuanto a que, digamos que no es muy extensa. Y bueno, creo que es el epítome, ¿no?, de la literatura existencialista. Y la sensación que tienes, ¿no?, de poder identificarte con el vacío del personaje y cómo las cosas se suceden un poco a su alrededor sin que sea consciente de que está tomando decisiones al respecto. Creo que es muy disfrutable leerla una y otra vez. Guay. Pues también la gente ya sabe las buenas recomendaciones, siempre está bien tenerlas en cuenta. Así que nada, chicos, pues vosotros también ya habéis dicho en vuestro podcast qué películas os han marcado. ¿O no lo habéis dicho todavía? Pues no, hombre, antes teníamos una sección en la que hacíamos algo así, pero vamos, también podemos decirlo ahora. Una película que marcó para mí un punto de inflexión en lo que era como ver el cine de terror, bueno, y el cine un poco en general, fue La semilla del diablo, de Roman Polanski. Esa y diría Testigo de cargo, de Billy Wilder. Son dos películas que a mí me marcaron bastante porque era un cine que no estaba acostumbrado a ver. Tampoco soy tan mayor, tengo 23 años, o sea, entonces he visto lo que he podido hasta ahora. Pero esas dos películas, por eso cuando las vi fue como ver algo totalmente distinto a lo que he visto hasta ahora. Y, hombre, doy mucho por culo con ella, o sea que la gente a lo mejor ya me ha oído decirla alguna vez, pero si alguien todavía no la ha visto y quiere verla, pues le animo a que lo haga. Y libros, pues Murakami, que me leí Tokyo Blue y es que me dejó loquísimo, a mí me encantó. Yo soy un drama también de la vida, entonces me flipa. Y entonces pues se lo recomiendo a todo el mundo que no se lo haya leído. No sé, ¿y tú, Iván? Pues en mi caso, yo como película favorita quizás no me haya marcado, no tengo una película que me haya marcado muy potentemente, pero sí como favorita me causó mucha impresión Hierro 3 de King Ki-duk. Me parece una película espectacular por cómo narra y por el hecho de ser capaz de mantenerte pendiente de una pantalla casi sin diálogo de los protagonistas. Me parece una película que a mí me enamoró. Y bueno, yo de libros los libros los uso más quizá para desconectar un poco del cine, y yo siempre voy buscando algo más de comedia y tal. Me gusta mucho Eduardo Mendoza,
y me gustó mucho Sin Noticias de Gurb. Es un libro, una comedia pura y me pareció un libro muy facilito de leer, muy rapidito, pero hace que desconectes de tu día a día, del día a día así un poco más farragoso, ¿no? Y que te transporte a esa Barcelona que narra Eduardo Mendoza con tanto acierto y dentro de una historia tan surrealista, ¿no? Como dos extraterrestres que bajan a la Tierra y uno de ellos se convierte en Marta Sánchez. Entonces, es totalmente... Me acuerdo de un párrafo que me reí mucho donde entra el extraterrestre en una relojería y dice, compró un reloj irrompible y lo rompió in situ. Sí, sí. Ya digo, me encantó, me marcó un poquito, ¿no? Eso, el hecho de poder desconectar simplemente leyendo, porque como es como un diario, es muy facilito de leer y te ríes y te hace que desconectes, ¿no? Yo siempre voy buscando un poco más de comedia a nivel de libros para desconectar. Qué guay, pues lo apunto y también que la gente lo tenga en cuenta. Pues nada, chicos, antes de despedirnos, ¿querréis darle algún consejo a la gente que está ahí fuera escuchándonos, ya sean guionistas o artistas en general, o como nosotros, que siempre intentamos seguir adelante, sea como sea, para animarle a seguir dando caña? Pues perseverancia. Yo creo que es el mejor consejo, ¿no? Yo tengo otro igual, que es la misma línea, pero es... yo creo que no comunicar el talento que uno tiene es un pecado, que hay que transmitir la cultura. Creo que es necesario, que es bueno para el entendimiento de todos, que realmente nos expresemos o seamos capaces de tener a veces el valor, ¿no? O el arrojo de expresar incluso lo que es más recóndito y lo más difícil, ¿no? Eso es lo que pienso. Qué guay. Precioso. Pues ya sabéis, gente, chicos, si queréis decir alguna red social en la que queréis que la gente os siga o os pueda encontrar. Yo es que no suelo usar Twitter, sí estoy en Facebook, pero si me quieren buscar en Facebook me encontrarán. Y a mí también se me encuentra fácil en Facebook, si no en Twitter es que solo lo miro, no lo leo, porque si no, si te metes ahí a tuitear no terminas nunca, ¿no? Cierto. Es adictivo. Sí. Pues nada, chicos, deciros que de verdad muchísimas gracias. Ha sido un placer y uno nos podés conversar con gente que está metida en la industria y escuchar anécdotas y frases en general tan maravillosas. Y que muchas gracias porque hayáis sacado un hueco para estar aquí con nosotros, de verdad. Venga, pues gracias a vosotros y buenas tardes. Así que nada, ya sabéis gente dónde podéis encontrarle en las redes sociales, a David de Sola y Pedro Rivero. A nosotros nos podéis encontrar, como ya sabéis, en Instagram, en @yonkisdelarte_podcast y en Twitter, @yonkisdelartep. A mí concretamente, @JuanAnchavero en cualquier parte, y ahí van, @veterinario007 también me podréis encontrar. Y a nuestro hacedor mágico del sonido, @caos_summoner en cualquier red social también. Y bueno, a nuestro gran amigo y compañero David, que no ha podido estar aquí con nosotros, pues @ThunderPain7 en cualquier red social también. Así que muchas gracias, esperamos que hayáis disfrutado de esta maravillosa charla con David de Sola y Pedro Rivero, guionistas del Hoyo, que la tenéis en cine y que espero que ya no tengáis ninguna duda en ir a ver y gozar esta película, que es sin duda de las mejores del año. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias.